compañeros, vamos a empezar con los temas apartados para hoy. El primero es aplicación de leyes extranjeras. Ya vimos en clases anteriores que esto de la aplicación de leyes extranjeras no ha sido una forma espontánea, ¿verdad? Ustedes, incluso para aplicarlas, ha tenido muchas veces que apoyarse en principios y reglas propias del derecho internacional privado. Una de las cuestiones que más se ha discutido, pero es por no saber, por tener un poco confuso lo que es la esencia del derecho internacional privado, es el tema de la soberanía en la aplicación de leyes extranjeras. Pero hoy por hoy, pues, hemos llegado, pues, con el desarrollo del derecho internacional privado y el perfeccionamiento del concepto de soberanía, pues, a cierta situación, ¿verdad? Esta aplicación de leyes extranjeras ha pasado por 3 etapas. La primera etapa fue, respecto a aplicación de leyes extranjeras, fue aquella de la no aplicación, ¿verdad? No se admitía la aplicación de leyes extranjeras. Se esgrimía lo que es el concepto de soberanía, ¿verdad? El concepto de soberanía, que fue celosamente reservado por sociedades, ¿verdad?, de la época en la que se acaba de tener independencia y todo eso. Había un concepto muy diferente de soberanía. Como ustedes saben, ese concepto de soberanía no ha sido único a través del tiempo, sino se ha ido modificando. Incluso hoy, con las relaciones que tenemos de todo carácter, ¿verdad?, de aspecto internacional, ya exige una revisión, ¿verdad?, esa definición. Entonces vemos que en la primera etapa en cuanto a aplicación de leyes extranjeras fue aquella de no aplicación. Bajo este esquema no tenía viabilidad la existencia de esta rama del derecho. Porque esa rama del derecho, ¿verdad?, necesita, ¿verdad?, ese intercambio de aplicación de normas jurídicas o reglas de diferentes sociedades. Posteriormente, en la segunda etapa ya entra lo que es la cortesía internacional. La cortesía internacional también, pues, era celoso de la soberanía. Decía que entonces ya no era una no aplicación absoluta, sino pasamos a la etapa de la posibilidad de aplicar leyes extranjeras. Entonces, en ese momento histórico existía la posibilidad de aplicar leyes extranjeras en los diferentes territorios de los estados. ¿Y por qué era cortesía? Precisamente por la soberanía. Decía, el Estado va a aplicar ley extranjera precisamente porque tiene soberanía y porque lo desea y porque lo considera importante para la convivencia internacional, nada más. No porque tenga obligación, ¿verdad?, sino porque en ejercicio propio de su soberanía es que decide aplicar ley extranjera. Bien, entonces de la no aplicación pasamos a la posibilidad de aplicación. Y esta posibilidad de aplicación también se va a basar en una contraparte, que va a ser la reciprocidad. Si no hay reciprocidad, no hay aplicación de leyes extranjeras. Si usted aplica mis leyes en su territorio, entonces yo con mucho gusto también voy a continuar aplicando las suyas, ¿verdad? Entonces, como ven, ya es un avance en el ámbito internacional de la posibilidad de aplicar
Y nosotros todavía en nuestra ley tenemos cierto grado de reciprocidad. Fíjense, por ejemplo, qué dice nuestro Código de Derecho de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Eso va a ser un poco después, pero van a ver que hay reciprocidad. Las sentencias dictadas por tribunales extranjeros, dice nuestra ley, tendrán en Guatemala, a falta de tratado que determine expresamente su eficacia, el valor que la legislación o la jurisprudencia del país de origen le asignen a las sentencias dictadas por tribunales guatemaltecos. Ese mismo valor que le reconocen nuestras leyes le va a dar Guatemala. Esa es reciprocidad. Todavía, fíjense, todavía es vigente la reciprocidad. ¿Hace cuánto implementaron ese importante principio, verdad? Que fue muy bien acuñado y perfeccionado por el derecho anglosajón, ¿verdad? A través de la cortesía, la comitas gentium, ¿verdad? Entonces, bueno, no hay obligación, pero sí queremos pues, una manifestación de cortesía, ¿no? Para poder convivir. Pero ya no se trata de los estados, se trata de las relaciones particulares, individuales. Y esta es otra situación que le va dando independencia al derecho internacional privado, a las relaciones privadas. Entonces, la cortesía también pues, va a tener en cuenta la reciprocidad. Entonces, hoy por hoy hay obligación de aplicar leyes extranjeras, que es la tercera etapa. ¿Verdad? Entonces, hoy por hoy hay una verdadera obligación de aplicar leyes extranjeras. Pero vamos a aplicar esas leyes extranjeras dentro del contexto del derecho internacional privado. Solo dentro de ese contexto pueden aplicarse las leyes extranjeras en el ámbito internacional privado. Y verá, entonces ahí no afecta a la soberanía, porque el derecho internacional privado precisamente se basa en el respeto de la soberanía de los estados al admitir la diversidad de sistemas jurídicos simultáneos en el tiempo, pero no en el espacio. Por eso, porque el derecho internacional privado se basa en el respeto de la soberanía de los estados, en el reconocimiento de la dignidad de los estados y en la certeza jurídica y seguridad jurídica. Por eso es que no afecta a la soberanía. Entonces, hoy por hoy, pues tenemos una verdadera obligación de aplicar las leyes extranjeras. ¿Qué condiciones deben existir para la aplicación de leyes extranjeras? El doctor Larias aquí nos dice, hay dos condiciones. La primera, subdividida en tres, ¿verdad? Situaciones diferentes, concatenadas. La existencia de una relación jurídica, básicamente, ¿verdad? Esa relación jurídica reclama la aplicación de una ley extranjera, ¿verdad? Dentro de esa, y una situación conflictiva en la cual una de las partes o las dos reclaman que el problema se resuelva por una ley que no es del foro. Esa es la primera condición. La segunda condición viene representada por la prueba de la ley. Lo que les decía a los compañeros, ¿verdad? Que en el derecho internacional privado sí se prueba la ley. Porque en los procesos, ¿verdad? Nunca se prueba, no se prueba el derecho. El derecho no se prueba en un litigio. ¿Qué se prueban? Los hechos. ¿Qué hechos se prueban? Los hechos controvertidos. Pero acá no, aquí vamos viendo que hay que probar la ley. Hay que probar el derecho. Bueno,
En cuanto a esto, hay dos corrientes. Una que se llama rogada y otra de oficio. La rogada pues tiene que ser invocada por las partes, ¿verdad? Tiene que ser alegada por las partes. Y en la de oficio se supone conocida y aplicada por el juez. ¿Cuál sigue Guatemala? Leamos. Guatemala ya tiene contemplado esto, ¿ves? Dice, los tribunales guatemaltecos aplicarán de oficio cuando proceda la ley de otros estados. La parte que invoque la aplicación del derecho extranjero o que disienta de la que se invoque o aplique, deberá justificarlo, ¿verdad? Entonces Guatemala sigue las dos corrientes, la de oficio y la rogada. La de oficio está, los tribunales guatemaltecos aplicarán de oficio cuando proceda la ley de otros estados. Punto, ahí termina el primero. El segundo ya, la parte que invoque, ¿verdad? Entonces, en la rogada, ¿verdad? Pero también tenemos, perdón, el código, aparte de la ley del organismo judicial, tenemos el Código de Derecho Internacional Privado. ¿Qué dice el Código de Derecho Internacional Privado? Artículo 408. Los jueces y tribunales de cada estado contratante aplicarán de oficio cuando proceda las leyes de los demás, sin perjuicio de los medios probatorios a que este capítulo se refiere. Artículo 409. La parte que invoque la aplicación del derecho de cualquier estado contratante, ¿verdad?, en uno de los otros, etcétera. ¿Ven? La diferencia es que el Código de Derecho Internacional Privado tiene en dos artículos diferentes, la corriente rogada y la corriente de oficio. Guatemala, en la ley de orden judicial, artículo 35, en un solo artículo, plasma las dos corrientes. O sea, Guatemala no sigue un sistema mixto, sigue las dos corrientes, ¿verdad? Bueno, entonces ya tenemos que si se puede aplicar, que las partes la pueden invocar y cómo se prueba. Aquí dice la ley, mediante certificación de 2 abogados en ejercicio en el país de cuya legislación se trate, la cual deberá presentarse debidamente legalizada, sin perjuicio de ello. El Tribunal Nacional puede indagar tales hechos de oficio o solicitud de parte por la vía diplomática. Entonces puede ser a través de 2 vías, ¿verdad? Privada, a través de dos abogados en ejercicio o por la vía diplomática. Igual estamos con el Código de Derecho Internacional Privado, artículo 410. A falta de prueba, o si el juez o el tribunal por cualquier razón lo estimare insuficiente, podrán solicitar de oficio antes de resolver por la vía diplomática. ¿Se dan cuenta? ¿Qué van a pedir? ¿Qué se va a probar? Ustedes como jueces, ¿qué probarían? Se dicen, mire, aplíqueme esta ley. ¿Qué pedirían que les probaran de la ley? ¿Qué les interesaría conocer?
tres aspectos. El texto, la vigencia y el sentido, o sea, cómo se la interpreta, ¿va? Para que sea aplicada. Texto, vigencia y sentido. Eso es lo que se prueba de la ley extranjera. Igual dice nuestra ley, dice el artículo 35, la parte que invoque la aplicación del derecho extranjero o que disienta de la que se invoque o aplique, justificará su texto, vigencia y sentido. ¿Mediante cómo? Mediante dos abogados, o por vía diplomática lo puede hacer el juez. ¿Ven? Entonces sí, no hay ningún problema con la aplicación de leyes extranjeras. Si no se aplican, pues puede recurrirse a todos los recursos existentes, ¿verdad? Para recurrir en caso se nos deniegue, ¿verdad? Podemos llegar hasta casación, solicitando que se reconozca la aplicación de esa ley, ¿verdad? Entonces aquí nos señalan algunas cuestiones del doctor y tienen lo que es la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado. Esa la buscan ustedes en el portal de la OEA, Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado. Eso es muy importante, muy bonito. Bueno, pues ya vimos que hay obligación de aplicar leyes extranjeras. Ya llegamos a esta etapa, ¿verdad? Ya pasamos una donde no se aplicaba, la otra donde era una posibilidad derivada directamente de la facultad y voluntad soberana de los estados. Y hoy ya estamos frente a una obligación internacional. Pero como vimos, no afecta a la soberanía, porque el derecho internacional privado se basa precisamente en el respeto de la soberanía y de la dignidad de los estados. ¿Ah? Lo que persigue es la seguridad y certeza jurídicas. Pero también hay limitaciones. No siempre vamos a aplicar la ley extranjera, no siempre hay que aplicarla. Hay momentos en que no podrá aplicarse. Muchas veces depende de la calificación. Dice, mire, yo me creo incompetente, no puedo por esto y esto y esto. ¿Verdad? No puedo por esto y esto y esto. ¿Verdad? Es así la cuestión, pero tiene su justificación. ¿Verdad? Entonces, limitaciones de las leyes extranjeras. Está la teoría de las calificaciones, la teoría del reenvío, la teoría del orden público y la teoría del fraude a la ley. Calificaciones, reenvío, orden público, fraude a la ley. 4 situaciones en las cuales hay limitación a la aplicación de leyes extranjeras y el Estado no incurre en responsabilidad. En la teoría de las calificaciones, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que dice aquí? Cuando estamos calificando, o la calificación es la adecuación de una situación jurídica o una relación jurídica dentro de un marco de una figura jurídica. Dentro de un marco de una figura jurídica. Es la adecuación de una situación jurídica o de una relación jurídica dentro de un marco de una figura jurídica. Se funda en que la forma como se aprecia una relación jurídica es esencial para la solución de conflictos de leyes. Como yo les decía, ¿verdad? La calificación nosotros del matrimonio, por decir algo, unos dicen que es una cuestión de forma, otros que es una cuestión de una institución social, un contrato civil,
una institución económica, por decirles, un contrato económico, civil, ¿verdad? Por decirles algo. Ahí hay una calificación. Estamos calificando, ¿verdad? Y también, pues, ¿cuál es el tema fundamental? ¿Cuál es el problema fundamental en esa relación? ¿Qué es lo que para mi sistema jurídico, para mis valores, es lo más importante en esta relación? ¿Qué es lo que yo voy a calificar? ¿Qué es lo que va a sobresalir? Y esto le da un resultado muy diferente a las situaciones. Aquí el doctor Larios pone un ejemplo. Yo quiero que, se los voy a explicar a grandes rasgos, pero quiero que los lean, y hay otros ejemplos en estas otras limitaciones. Por favor, me leen esos ejemplos para que tengan una... Eso los voy a explicar a grandes rasgos, pero es necesario que ustedes lo lean para que se adentren en ellos. Aquí nos pone el ejemplo, en esta teoría de las calificaciones, a un señor holandés. Él toma un ejemplo de una enciclopedia y ahí lo pone. Un holandés. Este holandés se va a vivir a Francia, tiene su domicilio en Francia, tiene bienes en Francia, ¿verdad? Pero él es de nacionalidad holandesa y fallece en Francia. Antes de morir, este holandés otorga en Francia, o realiza en Francia, su testamento hológrafo. ¿Saben ustedes qué es un testamento hológrafo? ¿Está permitido o no está permitido en Guatemala? Ahí está la cuestión, ¿verdad? Muy bien, el escrito a mano. El hecho a mano, ¿verdad? Ese es el testamento de las gracias. No crea, en Guatemala no está permitido, ¿verdad? Ustedes a esta altura tienen que saber al dedillo esto, ya. Tienen que tenerlo bien sabido, que están en 10º semestre. Entonces, el testamento hológrafo tampoco en Guatemala es admitido. Miren, ustedes llevan una cantidad de rituales, ¿verdad? Jurídicos. Pero en otros países sí, ¿verdad? Entonces, este francés deja otorgado su testamento en forma hológrafa. Pues quiero que lo lean para que vayan desmenuzando esa situación. Hay una situación. Holanda y Francia coinciden en dos cosas. Aceptan o admiten para la capacidad la ley nacional. Para la capacidad de la ley nacional y para la forma el locus regit actum. Miren, ahí van, ¿verdad? En esencia van iguales, pero van a ver dónde queda la diferencia. Ahora, como falleció este holandés, ¿verdad? Resulta que Holanda no permite a los holandeses otorgar testamento hológrafo, ¿verdad? No permite a los holandeses otorgar testamento hológrafo en ningún lado. Mientras que Francia, en forma hológrafa, mientras que Francia permite a nacionales y a extranjeros otorgar testamento hológrafo en su país. Miren, ahí ya sí hay una diferencia. La capacidad de ley nacional forma locus regit actum. Bueno, ahí está la diferencia. Entonces, se traba ahí una litis, ¿verdad? Si le pertenecen al Estado o no los bienes dejados por esta persona.
Entonces se discute la validez del testamento. Porque Holanda prohíbe a los holandeses otorgar testamento hológrafo, pero Francia permite en su territorio que cualquier persona nacional extranjero otorgue testamento hológrafo. Entonces aquí va a ser la situación. Unos alegan sobre la forma y otros alegan sobre la capacidad, según su conveniencia. Entonces, si el juez resuelve sobre la capacidad, el testamento sería declarado nulo, porque Holanda prohíbe a los holandeses otorgar testamento hológrafo. Pero si se logra trabar la litis sobre la forma, el testamento sería declarado válido porque Francia permite a nacionales extranjeros otorgar testamento hológrafo. Esa es la calificación, ¿se dan cuenta? La relatividad del derecho, ¿verdad? Manifestada en su máxima expresión. Y como sea apreciada una figura donde se crea también fincado el problema, el resultado va a ser diferente. En uno se declara nulo y los bienes pasan al Estado. En otro se declara válido y los bienes pasan a los herederos. Miren qué resultados tan diferentes, ¿verdad? Entonces, les pido que lean este ejemplo, ¿verdad? Para desmenuzarlo por partes y van viendo cómo es de interesante. Pues, y estos son casos de la vida real, se han dado, son casos recopilados todos estos casos se han aportado mucho a estos principios que se han visto desde hace tiempo, ¿verdad? Pero sí existen. Está también la teoría del reenvío. Es otra, ¿verdad? La teoría del reenvío es otro principio. El problema radica en establecer cuando una regla de derecho internacional interno envía al derecho de otro país, ¿verdad? Y se dirige al derecho sustantivo de dicho país o a sus normas de derecho internacional privado. Si cae en una norma de derecho internacional privado esa situación, se activa lo que se llama el reenvío. Dice aquí el reenvío consiste en que la ley de un Estado estipula que un caso determinado debe aplicarse una ley extranjera. Y esta, a su vez, envía de regreso a la primera. ¿Verdad? Dice, pues voy a leerlos por el caso Forgo. Dice, un súbdito alemán, pongámosle alemán, de apellido Forgo, de nacionalidad alemana, fue llevado a Francia cuando tenía apenas 5 años. Ahí vivió toda su vida, el señor Forgo. Muere en Francia, ¿sí? Sí. No, se le fue el audio un ratito, pero ya volvió. Bueno. Entonces, él es alemán, ¿verdad? Y se radica en Francia. Pequeño lo llevan a Francia. Permaneció toda su vida en Francia. Muere en Francia dejando cuantiosa fortuna, compuesta de bienes muebles. Muebles, no inmuebles, muebles. Dicho individuo era hijo natural y únicamente dejaba parientes colaterales. Fíjense. No tenía parientes en línea directa, sino colaterales. Entonces, solo bienes muebles, parientes colaterales, era alemán con nacionalidad, con domicilio en Francia. Según la ley alemana, ellos pueden reclamar los parientes colaterales, ¿verdad? Mientras que por la ley francesa, no. Los herederos se presentan a las tribunales franceses. Pidiendo la apertura del juicio. Pues dice, bueno, somos alemanes, somos parientes colaterales, son bienes muebles, y la ley alemana sí, pues dice que sí, ¿verdad? Pero el Tribunal de Francia, haciendo aplicación de la ley francesa,
que dice que la sucesión mobiliaria de los extranjeros se rige por su ley nacional, rechazó la solicitud de los herederos por no considerarse competente para intervenir en este asunto. ¿Por qué? Porque se aplica la ley nacional, ¿verdad? Correspondiéndole a los tribunales alemanes resolver. Entonces dice, mire, cuando los extranjeros, ¿verdad?, tienen bienes mobiliarios, le corresponde a su ley nacional. Entonces dice, mire, yo no puedo conoce su ley de Alemania. Ese es el reenvío. Le cae a ellos y ellos lo regresan, ¿verdad? Entonces dice, sucesión mobiliaria de los extranjeros por su ley nacional. Rechazó la solicitud de los herederos por no considerarse competente para intervenir en un asunto que por ley del causante corresponde a los tribunales alemanes. Y ahí se originó el conflicto. Porque, bueno, son paredes colaterales y bienes muebles. Entonces le corresponde a Alemania porque es por ley nacional. Cuando la persona fallece y deja bienes muebles, la ley alemana dice a su vez, aplica a estos la ley de domicilio. Imagínense. Entonces dice, bueno, me lo regresó Francia, y para mí le aplica la ley de domicilio. Y lo regresa a Francia, ¿verdad? Se finca en Francia y dice, no, cuando son extranjeros, la ley nacional a Alemania. Y la ley alemana dice, cuando muere en el extranjero, es por la ley del domicilio. Y lo regresa a Francia. Ahí estamos viendo un caso de reenvío de primer grado, ¿verdad? Porque el reenvío tiene diferentes grados, primero, segundo y tercer grado, ¿verdad? El primer grado es eso, ¿verdad? Que solo intervienen 2 estados, como vimos, ¿verdad? Se finca en uno, ¿verdad? Lo regresa al anterior y dice, bueno, lo envía al anterior y se lo regresa nuevamente. Y ahí resuelve. En el reenvío de segundo grado es lo mismo, pero con un tercer estado, ¿verdad? Lo conoce el estado A, que lo traslada al estado B, y el estado B, a su vez, lo traslada a un tercer estado, y este estado resuelve, ¿verdad? Aquí hay otro ejemplo, por favor, me lo leen, lo analizan. Hay ejemplos en cada uno de estos casos. ¿Verdad? Y el tercer grado o indefinido. También intervienen 3 estados para no poner muy enredada la situación. Aquí pareció al segundo, ¿verdad? El estado A lo remite al estado B. El estado A, que es donde se acciona, ¿verdad?, lo remite al estado B. El estado B no lo regresa, sino, como en el segundo, lo remite al estado C. Y el estado C lo remite nuevamente al estado A. Y se crea un círculo vicioso jurídico. Un circuito jurídico, ¿verdad?, representado por un círculo vicioso que no tiene fin, ¿verdad? Continúa. Hoy por hoy se trata de resolver ese problema diciendo que va a resolver el Estado quien por primera vez le regrese por segunda vez el caso, ¿verdad? Que él dice, bueno, soy incompetente, se lo pasa al Estado B. El Estado dice, soy incompetente, lo traslado al Estado C. El Estado C dice, soy incompetente, lo traslado al Estado A. Entonces ya el Estado A, como ya lo tuvo, ya le regresó, él resuelve. Eso es lo que se está acordando ahora, porque se vuelve un círculo interminable. Aquí dice que el ejemplo se lo leo a grandes rasgos, pero por favor lo analizan después. Se produce cuando son varias las legislaciones que se declaran incompetentes, siendo imposible determinar qué disposiciones de orden interno deben aplicarse a la relación jurídica en forma definitiva, ¿verdad? También recibe el nombre de reenvío sucesivo. Lascano nos da el ejemplo siguiente. Un argentino, fíjense, nace de Argentina, cuya capacidad jurídica se trata de decir, tiene una capacidad, pero ¿en qué situación? ¿Verdad? Eres argentino, es domiciliado, tiene su domicilio en los Estados Unidos de América. Entonces, nacionalidad argentina,
domicilio de los Estados Unidos de América. Y el acto jurídico lo quiere realizar en Francia. ¿Verdad? Bueno, ya hay 3 países involucrados, ¿verdad? Nace en Argentina, vive en Estados Unidos y quiere realizar el acto en Francia. Bueno, el juez francés aplica la ley nacional, porque en Francia dice, el estado y capacidad de las personas se rige por su ley, por su ley, por la ley de la nacionalidad. ¿Y cuál es su nacionalidad? Argentina. Entonces, Francia lo regresa a Argentina por su ley nacional. Pero en Argentina dice que el estado de capacidad se rige por la ley del domicilio. ¿Y cuál es su domicilio? Los Estados Unidos de América. Lo remite a los Estados Unidos de América. Y los Estados Unidos de América, como es tan práctico, dice que para contratar la capacidad se determina por la ley del lugar donde se va a realizar el contrato, porque es ahí donde interesa. ¿Ah? Si ahí va a contratar, ahí que interese. Y lo remite a Francia porque ahí es donde va a hacer el contrato. Y Francia nuevamente a Argentina por la ley nacional, y Argentina nuevamente a Estados Unidos por su ley del domicilio. Y se traba el círculo. Como le digo, entonces, si regresa nuevamente a Francia, que fue el que remitió le llegó por segunda vez, entonces dice, bueno, él tiene que resolver. Ya, sufrió todo el circuito, todos se declaran incompetentes, resuelvo yo, ¿verdad? Esos son el reenvío. El reenvío. Primero, segundo y tercer grado del reenvío. Pero también otra limitación para aplicación de leyes extranjeras es la teoría del orden público. Este sí es muy importante. Esta nos va a... Este principio protege nuestras costumbres, protege nuestra constitución, nuestra moral. Es muy importante. Está contenido en el artículo 44 de la ley del organismo judicial. Dice hermetismo del orden público. No tienen validez, fíjense, ni validez ni efecto. Es totalmente radical, ¿va ustedes? No tienen validez ni efecto alguno. En la República de Guatemala, las leyes, disposiciones y las sentencias, ese es del orden público, ¿va? Son cuestiones de orden público. Leyes, disposiciones y sentencias de otros países, así como, ahí pasamos al orden privado, documentos o disposiciones particulares provenientes del extranjero, si menoscaban la soberanía nacional. Miren, se protege nuestra soberanía. La soberanía nacional contradice la Constitución política de la República, lo que hemos visto nosotros, ¿verdad? La relación de la Constitución con el derecho individual privado. Esta es una de las relaciones. La que contradice la Constitución no tiene ni validez ni efecto, ¿verdad? O contravienen el orden público. Aquí viene la moral, las buenas costumbres, nuestros valores, ¿verdad? Todo se puede decir. La estabilidad social. Este principio tengámoslo presente, ¿eh? Presente porque es muy importante en el derecho internacional privado. Entonces, el orden público es muy importante. En la ley de orden público, bueno, muy bien. Entonces, nada que lesione, ¿verdad?, o afecte nuestro sistema jurídico, nuestra constitución, o nuestros valores, nuestra moral, nuestras costumbres, que son importantes para nuestra sociedad, tienen validez
ni efecto alguno. Teoría del fraude a la ley es otro, ¿ves? Fraude a la ley. A grandes rasgos les voy a contar un caso que lo vamos a hacer posiblemente en la nacionalidad que tiene algo de fraude de ley. La Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Alemania fue el principal actor ahí, ¿verdad? La Segunda Guerra Mundial que provocó la Segunda Guerra Mundial. Ya cuando en los estertores de la guerra, cuando ya Alemania estaba casi vencida, ¿verdad? Y Japón estaban capitulando. Antes, en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, principio del siglo XX, vino una familia alemana a Guatemala, la familia Nottebohm. Traían un niño pequeño, como de 5 años, que se crió aquí, aquí vivió desde que, pongámosle de principio del siglo, ¿verdad? XX. Pero él nunca adquirió la nacionalidad guatemalteca. Como que rechazó Guatemala, ¿verdad? Pero salió caro. Hicieron una gran, no obstante, hecho una gran fortuna. No quisieron adoptar nuestra nacionalidad. Cuando vieron que estaba perdiendo Alemania, más rápidamente al Principado de Liechtenstein. Al Principado de Liechtenstein, y bueno, ya no tiene nacionalidad alemana, sino ya es súbdito de Liechtenstein. En un par de tiempo lo hizo, ¿verdad? Pero nunca vivió ahí. No tiene negocios, no tiene su familia. Únicamente estuvo mientras tramitó su nacionalidad administrativamente. Yo imagino que algún precio le pusieron, ¿verdad? Cuando capitula Alemania, capitula el Japón y termina la Segunda Guerra Mundial, circula una sanción mundial contra súbditos alemanes. Y Guatemala, ¿verdad?, embarga los bienes de Federico Nottebohm. Y él inmediatamente, ¿verdad?, se somete a la protección diplomática de Liechtenstein, y Liechtenstein efectivamente trata de proteger a su súbdito, ¿verdad?, entre comillas, y presenta una denuncia contra Guatemala en el ámbito internacional. Y ahí es donde está la litis. Y donde Guatemala, entre muchas otras cosas, demuestra pues que la nacionalidad no estaba bien adquirida. Pues ese es un fraude de ley, ¿verdad? Porque se sale de un sistema jurídico y se somete a otro que le conviene, ¿verdad? Porque digamos la nacionalidad es una identidad, ¿verdad? Es un vínculo jurídico, político, económico, afectivo, psicológico, si ustedes quieren. Es profundo. No solo jurídico, ese fue solo jurídico, ¿verdad? Entonces Guatemala demuestra que no, que la nacionalidad no es solo eso, pues. Y ahí no hablan de fraude de ley, pero hay fraude de ley, ¿verdad? Se sustrajo a un sistema jurídico que fue el sistema alemán sobre la nacionalidad y se trasladó a otro sistema jurídico que le convenía. Ahí no le podían embargar sus bienes. Guatemala demuestra eso, gana el caso y confiscan todos los bienes de Nottebohm. Aún en esas condiciones no quiso adquirir la nacionalidad guatemalteca, era más fácil, ¿verdad? Y ven, y él aquí tiene todos sus intereses, ¿verdad? Aquí ha vivido siempre, nunca ha vivido en Liechtenstein. Ahí hay fraude de ley. Hace poco, en Argentina y España no existía el divorcio. En España no sé si existe o no, pero en Argentina ya aceptaron el divorcio, pero en ese tiempo no existía la figura del divorcio. Entonces muchas parejas de casados salían de Argentina, entre comillas, de paseo, y buscaban países donde existía la figura del divorcio. Y se divorciaban en esos países y regresaban a Argentina ya divorciados, con derechos adquiridos, y esos deben ser respetados. ¿Pero qué hay?
Es fraude de ley, ¿verdad? Se están extrayendo a un sistema jurídico que no les conviene y se someten a otro que sí es acorde a sus intereses, ¿verdad? Dice aquí el doctor Larios, esta teoría consiste en eludir la aplicación de la ley que normalmente es competente para regir una relación jurídica, buscando someterse a la aplicación de otra ley que les conviene, ¿verdad? Las partes intervinientes en la relación jurídica o agentes del acto, por motivos diferentes, para el cumplimiento de las condiciones o requisitos exigidos por aquellas, los que normalmente son competentes para regirlo, o su aplicación sustantiva o sus efectos consiguientes cambian de lugar, ¿verdad? Como no les conviene, cambian de lugar, de estado, de jurisdicción para su celebración, sometiendo así al ordenamiento jurídico sustantivo y adjetivo de otro lugar. Usted les dice como a vitrinear, ¿verdad? Sistemas jurídicos del que les conviene, ahí se somete, ¿verdad? Nuestra legislación tiene algo sobre el fraude de ley. Aquí vamos a ver. Párrafo segundo. Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persiga un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él, que sea prohibido o sea contrario a él, se consideran ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir. Dice, regrese, usted se le aplica este no se reconoce. Fraude de ley no, ¿verdad? Artículo 4 de la Ley de Orden Judicial, segundo párrafo. Y son nulos esos actos, ¿verdad? No se puede eludir así fraudulentamente una ley. Entonces, esta es otra limitación a la aplicación de leyes extranjeras. Y también tenemos, pues, aquí para aplicación de leyes extranjeras, de primero la ejecución de sentencias extranjeras, como les decía antes, ¿verdad? Las sentencias dictadas por tribunales extranjeros tendrán en Guatemala, a falta de tratado que determine expresamente su eficacia, el valor que la legislación o la jurisprudencia del país de origen asignen a las sentencias guatemaltecas. Ahí está, reciprocidad, ¿verdad? Pero Guatemala pone condiciones. Y aquí hay limitación. Si no hay en esas condiciones, no se aplica. ¿Verdad? Dentro de los límites, ¿verdad? Que haya sido dictada a consecuencia del ejercicio de una acción civil, personal, civil o mercantil, que no haya recaído en rebeldía, que la obligación sea lícita, que sea ejecutoriada conforme a las leyes de la nación, en que se haya dictado, que reúna los requisitos necesarios para ser considerada como auténtica, ¿eh? Si no, no se aplica, ¿verdad? Entonces, como ven, hay limitaciones. ¿Que hay obligación? Hay obligación de aplicar leyes extranjeras, pero también vemos que hay limitaciones. Una de las más sobresalientes es el orden público. De ahí vienen todas estas muy importantes, la calificación, fraude de ley, ¿verdad? El fraude de ley, las calificaciones, todo esto, pues, y el reenvío, ¿verdad? Que cuando... Aquí estoy leyendo limitaciones a la aplicación de leyes extranjeras, ese se llama el título. Entonces, la teoría del fraude de ley, así es, ¿verdad? Y como ven, nuestra legislación tiene algo relacionado con fraude de ley. No se admite, ¿verdad? No podemos sustraernos y eludir con eso una obligación o, amparado en ello, adquirir alguna situación que afecte a nuestro sistema. Y tenemos lo que es el principio de respeto internacional de los derechos adquiridos. Esta es otra situación del derecho internacional privado. Acuérdense que ahora los Estados Unidos, el derecho anglosajón, angloamericano, perdón,
están buscando ese camino de los derechos adquiridos, ya están superando la cortesía internacional. ¿Verdad? Entonces, el principio de respeto internacional de derechos adquiridos. Aquí empieza el doctor diciendo, siempre que un derecho ha sido legítimamente adquirido, debe ser legítimamente adquirido en un Estado, de acuerdo con las leyes allí en vigor, debe ser reconocida su existencia por cualquier Estado en el que se pretenda hacer valer o en el que se invoque, ¿verdad? Tienen que respetarlo. Entonces dice, hay obligación de proteger los derechos existentes, ¿verdad? No crearlos, no crea esos derechos, simplemente los protege el derecho de propiedad privado. El derecho de propiedad privado no crea esos derechos. El derecho internacional privado únicamente los protege, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces simplemente se van a respetar una cualidad adquirida bajo una normativa diferente a la mía. Una cualidad dirigida principalmente al estatuto personal. Una cualidad adquirida principalmente respecto al estatuto personal. ¿Qué condiciones deben existir? 3 condiciones. Que se haya adquirido un derecho, obviamente, ¿verdad? Que dicho derecho haya sido adquirido de conformidad con una ley vigente. Si no, si adquiere una ley vigente, pues obviamente no, ¿verdad? No tiene efecto jurídico. Y que el respeto al mismo sea explícitamente invocado por las partes o por una de ellas. Limitaciones. Esto también es importante. Que no lesione el orden público. Esto es importante, entonces volvemos. Por ejemplo, les decía los matrimonios igualitarios en otros países. Les contaba a los compañeros del clase anterior que, bueno, yo he tenido muchos alumnos, ¿verdad? A lo largo de los años que he dado clases. Y fui a trabajar a una institución del Estado y obviamente encontré unos exalumnos míos ahí. Me dijeron, fíjese qué tal el compañero. Se fue a los Estados Unidos y se casó allá. Ah, qué bueno, dijeron. Pero cuando me enseñan la foto resulta que él se había casado con otro hombre. Otro era gringo, el esposo, ¿verdad? Y ahí estaban las fotos del matrimonio, fíjense ustedes, con gente y todo. Y era otro hombre, pues, el que estaba casando con este compañero. Aquí se forma una cuestión, ¿verdad? Muy complicada, porque él es de acá. Aquí es casado. No sé cómo se llama allá esa institución allá. Si es matrimonio, no sé cómo se le llamará. Pero adquirió un estatus. ¿Qué sucedería aquí en Guatemala con respecto a este señor? Entonces aquí es donde empieza ya a barajarse todas estas situaciones. Limitación de leyes extranjeras, ¿verdad? Aquí podríamos invocar lo que es el orden público, por decirles algo, ¿verdad? Podríamos invocar el orden público. O, como yo les contaba, ¿verdad? Anteriormente, cuando hablábamos de los productos culturales del derecho, que en unos pueblos de la India hay matrimonios donde los contrayentes son personas, niños de 5 años de edad. 5 años de edad. ¿Será que, ¿verdad?, podrán aquí ejercer derechos de casados? 2 chiquillos que son todavía de párvulos. Y no sé qué fin tiene ese matrimonio allá en la India, cómo los contemplan, cómo los... ¿verdad? No sabemos qué sigue después de eso, pues, de los niñitos, ¿verdad? No sabemos. Entonces, ese es bien complicado, ¿verdad? Y ahí, pues, podemos hacer
aplicación de estos principios para decir, miren, no se puede. Y no se cae en responsabilidad. Entonces, el principio de respeto internacional de los derechos adquiridos también está contenido en nuestra ley. Vamos a ver. En nuestra ley de los organismos judiciales, en nuestra ley del organismo judicial, artículo 26, derechos adquiridos. Algo muy importante es que esos derechos adquiridos aquí en Guatemala van dirigidos única y exclusivamente al estatuto personal, porque dice, artículo 26, el estado y capacidad de la persona individual extranjera adquiridos conforme a su ley personal serán reconocidos en Guatemala. Si no se opone al orden público. Si no se opone al orden público. Yo les contaba de un caso de Argentina, eso lo vi en internet, que en Argentina hay desigualdad en cuanto a la edad para solicitar ya la jubilación. Las mujeres lo solicitan creo que a los 60 años y los hombres hasta los 65. Es decir, que los hombres en edad tienen que trabajar 5 años más que las mujeres. Pero hubo un hombre, ¿verdad?, que llegó a los 60 años y se declaró mujer. Y solicitó su jubilación. Y se la dieron. Esa situación de mujer que tiene él, si se quisiera casar aquí en Guatemala con un hombre, ya está estado con mujer en otro lugar, ¿qué pasaría? Estos son problemas reales que ya se están dando. Y nos va a afectar mucho porque esa cuestión de los géneros y todo va a crear mucho problema. ¿Hasta dónde llega nuestro orden público? Como dice que el doctor Lario, es muy relativo. Responde a valores culturales, idiosincrasia de los pueblos, ¿verdad? Pero incluso entre nosotros como personas de una misma nacionalidad, ¿verdad? Tenemos diferencias, ¿verdad?, en cuanto a esto. ¿Cómo vamos a interpretar la ley? Estos son problemas que tenemos que estarnos preparando para ellos. Analicémoslo bien y estemos preparados porque esas cosas se van a dar. Como digo, ¿quién le impide a esa persona que se declara mujer en un país venga aquí a Guatemala? Incluso en Canadá ya hay hasta delitos si uno se confunde con el género que va a tratar a una persona. Cárcel y todo. Es complicado. Y si uno va a ese otro país y no se dirige correctamente a una persona, primero porque no hablamos en inglés. ¿Cómo? Y segundo, no sabemos mucho eso, ¿verdad? Y que incurrimos en delito. Acuérdense ustedes que la ley penal es territorial en todos lados. Es el derecho internacional privado, muy, muy importante como ven, ¿verdad? Entonces los derechos adquiridos así nos dice, ¿verdad? El estado y la capacidad de las personas, individual, extranjera, adquiridos conforme a su ley personal, serán reconocidos en Guatemala si no se opone al orden público. Esa es nuestra ley interna. ¿Y qué dicen los tratados internacionales? Va en el Código de Derecho Internacional Privado. Dice: los derechos adquiridos al amparo de las reglas de este código. Fíjese, los derechos adquiridos al amparo de las reglas. No dice artículos. ¿Se dan cuenta?
los derechos adquiridos al amparo de las reglas de este código, no dice normas jurídicas, nada, tienen plena eficacia extraterritorial, ya está bien de otra forma, en los estados contratantes. Son de carácter extraterritorial, fíjense, los derechos adquiridos, salvo que se opusieren a alguno de sus efectos o consecuencias una regla de orden público internacional. ¿Se dan cuenta? La misma protección, ¿verdad? Hay límites, existen límites a estas cuestiones tan importantes. Entonces dicen limitaciones. El principio aludido también reconoce ciertas limitaciones, que no lesione el orden público interno ni las buenas costumbres, que no exista imposibilidad material de aplicación. Es decir, que el estado donde se está presentando la cuestión contenga también disposiciones que tiendan a preservar el mencionado derecho. Si ese derecho no existe aquí, no podremos también reconocerlo si no existe, hay imposibilidad material. A este ejemplo, Matos nos pone lo siguiente: la garantía de la propiedad literaria, artística, industrial, es claro que si un Estado no reconoce esta, no podrá pedírsele el respeto de ese mismo derecho. Yo les ponía el ejemplo también a los compañeros de la sección, otra sección, que en Argentina, dentro de la tutela, existe el derecho de familia, el consejo de familia, perdón, un consejo de familia, fíjense. Esa figura no existe aquí en nuestro país. Imagínense que alguien adquiriera un derecho, quisiera agregar un derecho basado en que es miembro del consejo de familia. Nosotros, ¿cómo podemos reconocer ese derecho si no contamos con esa figura aquí en Guatemala? ¿Verdad? Entonces ahí existe imposibilidad. No es que uno no quiera, sino no se puede, ¿verdad? Podemos llegar también a esa situación. Entonces, la importancia de esto es su eficacia, su certeza, sus efectos. Dice, y el fundamento, dice, la seguridad jurídica y la existencia de la comunidad internacional. Entonces quiero que por favor me analicen los ejemplos que hay acá, ¿verdad? Que se los explica en muy grandes rasgos, porque eso les va a enseñar a ustedes cómo se hace el ejercicio en el derecho internacional privado. Ya van viendo en la práctica cómo es que se va manifestando esas situaciones, ¿verdad? Y cómo se va dilucidando, diseccionando, y cómo puede cambiar el resultado, ¿verdad? Si se cambia la calificación. Y este principio de derechos adquiridos, ya vimos nuestra propia legislación en su artículo 26, ¿verdad? De la ley del organismo judicial, contempla directamente eso, pero tiene una salvedad, una protección: el orden público. Igualmente lo hace el Código de Derecho Internacional Privado, tiene como protección el orden público. El problema, como decíamos, es que el orden público es variado y sí se mete a mucha discusión, ¿verdad? Pero hay parámetros de referencia. El próximo tema vamos a empezar con el derecho internacional privado guatemalteco. Eso también es importante porque nos va a aterrizar en nuestra propia legislación. Entonces, jóvenes, por hoy terminamos acá la clase. Les deseo un feliz fin de semana. Y con el permiso de ustedes me voy a retirar por si no hay alguna duda. Bueno, entonces me retiro, compañeros, y les deseo lo mejor. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Cuidan.